years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Durante el periodo neolítico comenzó una de las más avanzadas adaptaciones que llevó a cabo el ser humano, la domesticación de animales y plantas. Esto con el fin de asegurar alimento y mantener una sociedad sedentaria. Gracias a esto, el ser humano se posicionó como el animal dominante dentro de los ecosistemas en el que habitaba, luchando contra los cambios ambientales y contra otras especies que fuesen una potencial competencia o amenaza. Todo esto además con ayuda del fuego. Y es así que después de miles de años de práctica se ha logrado tener el control por sobre los demás animales y especies vegetales para seguir asegurando alimento y territorios diariamente. La domesticación puede definirse de dos maneras, una de manera restringida y otra de manera amplia. La definición restringida se refiere a una especie criada en cautividad o en un ambiente artificial, y por lo tanto modificada a sus ancestros silvestres de modo de hacerla más útil o agradable a los humanos, quienes controlan su reproducción y en el caso de los animales también su alimentación. Por otra parte, la definición ampliada de domesticación debe entenderse no solo como la especie domesticada, sino también como el paisaje domesticado, que incluye un amplio rango de especies animales y vegetales. Por tanto, es un proceso de selección genética continua, consciente o inconsciente, ejercido por los humanos durante la adaptación de plantas y animales, que puede ser para el cultivo o para la crianza. A continuación veremos dos ejemplos claves y conocidos en Sudamérica sobre la domesticación animal y vegetal. En primer lugar, la ganadería bovina y las características que se les han resaltado en su producción, y por otro lado el desarrollo del cultivo de maíz, conocido como alimento para el ganado. Domesticación animal. Procedimiento de la domesticación del ganado bovino. El origen del ganado bovino en América se remonta a la historia de la conquista española. En el año 1521 se inicia la llegada de bovinos a Sudamérica, que tras un proceso de evolución generará una gran diversidad de razas adaptadas al nuevo medio. Hay que mencionar que el ganado vacuno representa la especie doméstica más numerosa y al día de hoy económicamente la más importante en todo el mundo. El sector ganadero busca mejorar la productividad de carne, leche y rusticidad por medio de los cruzamientos, lo que ha conllevado el deterioro de las líneas raciales, repercutiendo en la disminución de calidad y cantidad de producción e influyendo directamente en la rentabilidad. Actualmente, los adelantos biotecnológicos proponen mejorar los niveles productivos de las empresas ganaderas a partir de la inseminación artificial IA y la inseminación artificial a tiempo fijo, IATF, en donde se está manejando e introduciendo el mejoramiento genético, prácticas que incrementan el valor productivo y reproductivo de los bovinos, haciendo rentable el negocio ganadero y mejorando la competitividad del sector. Método de inseminación artificial. La práctica de la inseminación artificial se maneja a través de la introducción del semen de toros genéticamente seleccionados con alto potencial productivo, el cual permanece conservado hasta el momento de su utilización. La detección del celo para el manejo de la inseminación artificial es el indicador de éxito en campo, la cual depende de la detección adecuada del estro y de la habilidad en la inseminación. El principio clásico para la inseminación artificial es el sistema AMPM y PMAM. Las vacas que sean vistas en estro en la mañana deben ser inseminadas durante la tarde del mismo día y las vacas vistas en celo en la tarde deben ser inseminadas después del amanecer del día siguiente. Todo esto basado en la observación, la palpación de ovarios y los datos sobre servicios monta. Las principales ventajas que posee la inseminación artificial para su aceptación entre los productores es el bajo costo del semen y su aplicación, y el éxito que garantiza el proceso. También el menor costo del servicio, menores riesgos asociados con el uso del toro y una mayor ganancia genética y tasas de preñez que pueden ser mejores respecto a la monta natural. Método de inseminación artificial a tiempo fijo. Este método involucra que las hembras se deben manejar con hormonas para sincronizarlas y modificar el comportamiento del sistema reproductivo.
preparándolas así para la recepción del semen y así lograr la gestación. Este método manipula hormonalmente a la vaca para que ovule el día que se programe. En este método es muy importante entender cómo funciona la fisiología reproductiva de la vaca, puesto que aunque existe una gran variedad de productos y de protocolos, se debe escoger el más adecuado según el caso. Novilla vaca, posparto, carne, leche. También se indica que para dicho manejo se recomienda seleccionar un grupo de animales, sincronizarlos e inseminarlos el mismo día, a partir de la manifestación o detección de celos. Hormona para los protocolos de la inseminación artificial a tiempo fijo. Las hormonas a tener en cuenta al momento son: GnRH, induce la liberación de hormonas como FSH y LH, las cuales inciden en la regulación del desarrollo folicular. Se recomienda usarla en protocolos para vacas paridas postparto con buena condición corporal. Progestágenos, vienen en implantes de liberación lenta, ya sean vaginales o en la oreja. El objetivo de usar los implantes es simular un diestro para controlar la ovulación hasta que se retire el mismo. Prostaglandinas PGF se usan en cualquier protocolo. Su función principal es destruir el cuerpo lúteo terminando con la fase luteal. Son los más usados en programas de sincronización de celos, ya que un 50-70% de los animales tratados responderán con la presentación de celo y ovulación dentro de los 6 días siguientes a una aplicación de PGF, cuya fertilidad es igual o superior a una evolución espontánea o natural. Estrógenos, en combinación con la progesterona, crean una retroalimentación negativa para la GnRH, causando la autodestrucción de los folículos circundantes, pero sí son administrados solo con la presencia de un folículo dominante y en ausencia de un cuerpo lúteo. Crean el comportamiento de celo e intervienen en la inducción de la ovulación. SG, gonadotropina coriónica equina. Se usa en varios protocolos de sincronización buscando potencializar la acción LH, con el fin de sincronizar la ovulación y aumentar el tamaño del folículo dominante. Domesticación vegetal. El maíz pertenece a la familia de las poáceas o gramíneas y es uno de los granos alimenticios más antiguos que se conocen. Es una planta domesticada y altamente productiva que no crece de forma salvaje, por lo que es completamente dependiente de los cuidados del ser humano. Se considera que el maíz fue cultivado hace aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. La evidencia más antigua que se tiene es de hace 6.250 años. Fue encontrado esto en México. Constituye un insumo para la ganadería y para la obtención de numerosos productos industriales, por lo que desde un punto de vista alimentario, económico, político y social, es el cultivo agrícola más importante. Investigadores descubrieron que un predecesor del maíz actual, que guarda características similares de su ancestro salvaje, el teocintle, fue probablemente llevado a América del Sur desde México hace unos 6.500 años. Entonces, los agricultores de México y el suroeste de Amazonía continuaron mejorando el cultivo durante miles de años hasta que el maíz fue domesticado en cada región de origen. Algunas de las variedades del maíz son el blanco, azul, dulce, bofo, verdeño, chapalote, amarillo, pero estas son solo algunas de las más de 60 variedades que existen, además de ser utilizado en la actualidad como forraje para la ganadería. A pesar de ser originario de América, el maíz posee una capacidad adaptativa enorme que le permite ser cultivado hoy en día tanto en Europa como Asia. Su cultivo es común en prácticamente todas las naciones americanas, constituyendo junto al frijol, la calabaza y el chile parte importante de las diversas gastronomías del continente. Su siembra es bastante sencilla y en condiciones naturales las espigas engendran plantas nuevas que compiten entre sí, por lo que existe la creencia de que el maíz se autoengendra sin necesidad de intervención humana. El maíz es un cultivo que necesita suelos estructurados, fértiles y profundos que permitan el desarrollo de las raíces, que eviten los encharcamientos siendo al mismo tiempo capaces de almacenar agua y que permitan un aprovechamiento óptimo de los nutrientes. Se ha demostrado que en un suelo con las características mencionadas anteriormente, el maíz puede tener un perfecto desarrollo vegetativo
y alcanzar su máxima producción. Más allá de su empleo culinario, el maíz puede emplearse como alimento para ganado, especialmente porcino y aviar. Además, puede servir de materia prima de diversas industrias, como la del aceite, la cerveza, los almidones e incluso como material de descomposición anaeróbica para obtención de biocombustibles como el biodiesel. Con los aceites de maíz se desarrolla la industria de la glicerina, de los sustitutos plásticos del caucho y otros insumos necesarios para la tintura de la industria textil, los cosméticos e incluso los fuegos artificiales. Entonces, ¿cómo ha ayudado la domesticación de ambas especies? Para ir finalizando, no todas las especies con las que interactuaba el ser humano tenían las características necesarias para tolerar modificaciones. Al analizar la estructura biológica de las especies domésticas, se encuentran aspectos fisiológicos, ecológicos y etológicos comunes a todas ellas, estrechamente relacionados con su evolución hacia la domesticación. Los aspectos se relacionan con el nivel cultural humano. La domesticación de un animal solo pudo efectuarse cuando el ser humano había evolucionado lo suficiente en su capacidad de observación, raciocinio y aprendizaje, como para comprender que cada especie posee necesidades propias. Otro aspecto fue la abundancia o escasez de recursos silvestres, ya que la domesticación es un proceso en el que las personas deben invertir tiempo y energía para cuidar bien de los organismos. Algunos de los intereses que nos llevaron a domesticar especies eran con fines establecidos como el transporte, la religión y la obtención de materias primas. Para que todo el proceso de domesticación inicie, se necesitó el impulso y desarrollo del fuego, el cual permitió el desarrollo de la domesticación y nos independizó de las uniones que teníamos con los ecosistemas a nivel de alimento. El humano para la sobrevivencia dependía completamente de lo que la naturaleza le diera, pero una vez iniciado el proceso de manipulación del fuego y estrategias de cultivo, su objetivo fue independizarse de los ecosistemas naturales y crear los suyos propios, ecosistemas hechos por y para los humanos. La domesticación fue el primer evento en el que el hombre buscó explotar, controlar y explorar a otros seres vivos deliberada y sistemáticamente.